Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad, dándole seguimiento a lo que es el contenido del programa de la materia de Derecho Laboral 1, vamos a hablar acerca de lo que es el derecho laboral en la Constitución. ¿Ok? Entonces, la Constitución es la ley primaria. La Constitución es la Carta Magna. Es la Carta Mayor, así se llama. Y esta ley primaria, como es la Constitución, es la que da origen. Acuérdense que hemos hablado acerca de que la Constitución es fuente del derecho laboral. Y es la ley primaria que es la que establece que hay que regular, es decir, crear leyes que vayan a contemplar todas esas actividades en materia laboral, ¿verdad? A regular cada una de las actividades o comportamientos que se den en ese binomio patrono-trabajador. Y por consiguiente, la Constitución, como ley primaria y como fuente del derecho laboral, establece que hay que regularlo, y para ello, dentro de la Constitución, vamos a encontrar algunos artículos que nos van a dar pie en razón de darle de crear prácticamente esas normas jurídicas que regulen el comportamiento dentro del ámbito laboral. Y aquí pues tenemos dentro de toda la Constitución la sección segunda. En esta sección segunda se habla del trabajo y de la seguridad social. Ese es el apartado de esta sección dentro del derecho laboral constitucional. Y el artículo 37 establece de entrada que el trabajo es una función social y que goza pues de la protección del Estado. Esto en razón también de que hay leyes de carácter internacional, hay convenios, por ejemplo, tratados internacionales donde los países que se suscriben se comprometen a regular a través de la ley este tipo de actividades. Y de ahí pues es parte que la Constitución habla, o sea, la ley primaria habla acerca de lo que es el trabajo. Y la Constitución dice que es una función social y que goza también de la protección del Estado. Y dice la Constitución que no se va a considerar artículo de comercio. Bien interesante pues porque estas frases que emanan de la Constitución enseñan y establecen pues de que el trabajo no es como decir un contrato comercial, no es como decir un artículo de comercio, sino que lo encaja dentro de lo que es el área social, ¿verdad? Entonces, para ello, dice la Constitución en el artículo 37, que el Estado va a emplear, dice, todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar, ¿verdad? Ocupación al trabajo, ¿verdad? Esta sea, pues, manual, puede ser intelectual, y la Constitución lo que trata es de asegurar al trabajador y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna, ¿ok? En este sentido, el Estado va a promover el trabajo, va a promover el empleo en las personas con limitaciones, oiga esto, o incapacidades físicas, mentales o sociales. Aquí lo que está procurando la Constitución es abarcar todos los sectores laborales, toda clase de personas que solo porque son discapacitados no tengan derecho a un empleo digno en ninguna manera. La ley también establece de que en las empresas tiene que existir ese mandato de ley de contratar personas y que no sean discriminadas en razón de su condición física como tal. ¿Ok? El artículo 38 manda de la Constitución, ordena y dice que el trabajo, o sea, esa función laboral va a estar regulada por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre el patrono y el trabajador. Y de ahí, estimados estudiantes, es donde nace
el Código de Trabajo, ¿verdad? Y precisamente el Código de Trabajo viene a armonizar esas relaciones entre patronos y trabajadores, ¿sí? Ahí en el Código de Trabajo, tal cual lo dice el artículo 38 de la Constitución, viene a establecer derechos y obligaciones, ¿sí? Y esta estará fundada en principios generales que tiendan al mejoramiento y a las condiciones de vida de los trabajadores. Y también en el artículo 38 dice que se va a incluir, en el Código de Trabajo se va a incluir derechos especialmente como los siguientes. Vamos a ver entonces, a la luz de la Constitución, cuáles son los derechos que dice que deben de incluirse en el Código de Trabajo. Fíjese bien. Cuando hablamos de derechos laborales, son todas aquellas condiciones que favorezcan y que pongan una condición digna en el ambiente de los trabajadores para que estos, además que desarrollen una labor digna, sus familias alcancen también una condición digna de vida a través de lo laboral. Y para ello, pues vamos a hablar sobre estos derechos. Y dice primero, estamos en el capítulo 38. Vamos a ver, ordinal primero. Dice, en una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador. Y aquí dice, no importa cuál sea su sexo, su raza, credo o nacionalidad. Está hablando entonces de que la función laboral no puede discriminar al trabajador porque sea hombre, porque sea mujer, porque sea capitalino, porque sea del campo, porque sea tal vez de origen indígena, o sea, raza, sexo, credo, dice, ¿verdad? No, es que este es de la religión tal, este es de la otra religión, por eso no, ¿verdad? Ni tampoco por nacionalidad. En este sentido, la Constitución crea estos derechos que, a manera de recordatorios, si usted trae a memoria lo que hemos visto desde el inicio, cuando hablamos acerca de la historia laboral, nos dimos cuenta de que estos derechos al inicio no existían. Al trabajador se le miraba como esclavo, como una cosa que produce. Mire, a la persona se le miraba como una cosa que produce, no tenía garantía de nada, no tenía garantías laborales o no tenía derechos en lo absoluto. Es más, al principio ni se les pagaba. Entonces, acuérdese que en la medida que vino evolucionando esta historia laboral y con la revolución industrial, cambiaron muchas cosas que hoy en día las tiene nuestra Constitución, las ha recogido y las expresa. De tal manera, entonces, que aquí está hablando de la igualdad de salarios. Usted trabaja en una empresa aquí o en la otra empresa allá. Las dos empresas hacen la misma función laboral. Entonces, el salario de este tiene que ser, pues, hombre, compensado igual que el salario del otro. Ahora, que de ahí se les vaya, por ejemplo, mejorando o aumentando un salario en razón del tiempo, de la experiencia, en razón de la diligencia que el trabajador ponga, ya esos son beneficios adicionales que cada uno va otorgándose en la labor que desempeña. Pero que no puede ser que dos trabajadores con actividades similares, uno por discriminación gane menos que el otro. Son dos cosas diferentes. Muy bien. Segunda garantía o segundo derecho que dice la Constitución. Dice, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo. Antes de esto, los patronos pagaban lo que querían. ¿Verdad? Te voy a dar 2 pesos, venite. Y la gente aceptaba precisamente por la necesidad. La gente aceptaba porque realmente era tanta la necesidad, el hambre y todo eso, que ahí estaba por un par de pesos. No, dice la ley, vamos a defender estos derechos. Vamos a poner un salario mínimo, de tal manera de que hoy en día
Si a usted lo contratan menos de los 300 y fracción de dólar, se está violentando un derecho constitucional, wow, es decir, un derecho que está acobijado por una ley primaria como lo es la Constitución, ¿sí? Entonces debe de haber un salario mínimo y este se va a fijar, dice la Constitución, periódicamente. Acá en El Salvador tenemos días de no escuchar aumento de salario mínimo, pero dice acá de que debe de fijarse periódicamente, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a fijar este salario mínimo? El salario mínimo se va a fijar dependiendo del costo de la vida. Recordemos que el costo de la vida cada día es un poquito más elevado y más elevado y más elevado. Y el salario mínimo de hace 2, 3 años, 5 años, no podría ser el mismo valor adquisitivo del salario mínimo que se pudiese establecer en estos días. ¿Por qué? Porque como dice la Constitución, de que se va a ir calculando dependiendo del costo de la vida, ¿verdad? Dependiendo también de la índole de la labor, es decir, la naturaleza del trabajo que se está haciendo, ¿ah? Las distintas zonas también de producción, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un obrero, un agricultor, un industrial. Esas son las diferentes zonas de producción. Y bueno, por supuesto que otros criterios también que pueden utilizarse de modo de establecer cuál podría ser el salario mínimo que no llegue, pues, es decir, no es que llegue a suplir, ¿verdad? Todo. Un salario mínimo que vaya acorde a ir solventando las necesidades de cada una de las personas, ¿verdad? Por eso es que la Constitución dice que este salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades de la familia, ¿no? De todos. Y asimismo, pues, establecer realmente una cantidad que pueda, por lo menos, llegar y esa es la idea, pues, de que el trabajador tenga un salario digno para que su familia viva dignamente. Esa es la idea. Vamos a ver el tercer derecho. Dice, el salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la ley son inembargables y no se pueden compensar ni retener salvo por obligaciones alimenticias. Oiga bien, el salario y las prestaciones sociales, ¿no? El salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la ley no, es decir, no se pueden embargar, ¿verdad? Y no se puede compensar ni retener el salario. ¿Por qué? Es sagrado, ¿verdad? Salvo por obligaciones alimenticias. Voy a aclarar esto porque usted podrá preguntarse y decir, yo conozco personas que les traban embargo en el salario y ahí le están descontando una cuota. Sí, la premisa es que el salario no se puede embargar. Oiga bien, dice, el salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determina la ley son inembargables. Es decir, ya la ley pone un techo. Aquel que gana de 1 a tanto, no se puede embargar, no se alcanza. Pero si ya gana, por ejemplo, de X cantidad a Z cantidad, donde ya hay un remanente por ahí adicional, entonces el embargo cae sobre ese remanente que está ahí, sobre ese remanente. Pero si no llega al techo o al nivel de lo que gana el trabajador, sí, no se le puede tocar. Entonces ahí va a depender de esa cuantía. Dice, salvo por obligaciones alimenticias. El padre irresponsable, por ejemplo, cuando dice salvo por obligaciones alimenticias, la Constitución está previendo la necesidad de un infante, de un niño, de una niña, de un adolescente. Entonces, ahí sí, no es cuestión que diga, mire, yo lo gano 3 pesos, sí, pero la ley establece, y máxime la Constitución, dice, pues, a no ser pues que sean por obligaciones alimenticias, también para resguardar el interés de aquel niño, niña y adolescente, ¿verdad?
También podrán retenerse por obligaciones de seguridad social. Por ejemplo, hay cuotas sindicales o también impuestos, ¿verdad? Que hay que pagarlos, ¿ok? Dice la ley que son inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores. Un trabajador por ahí se obliga en un préstamo, en un mutuo, no lo paga y lo embarga. ¿Qué le vamos a embargar al trabajador? Vamos a ver qué bienes tiene, a excepción, ya lo dice la Constitución, que los instrumentos de labor de los trabajadores no pueden ser embargados. ¿Por qué? Porque a través de esos instrumentos ese trabajador se está ganando el sustento de él y también el de su familia. Es decir, las herramientas, por ejemplo, sería un ejemplo. Un mecánico, por ejemplo, que le vayan a embargar la llave Stilson, ¿verdad? Un carpintero que le vayan a embargar el serrucho, por ejemplo, el martillo. Es decir, son objetos que no se pueden embargar porque son de uso, de trabajo, y recordemos de que dice la misma Constitución de que la labor o lo laboral es de carácter social. Y aquí la Constitución y las leyes no velan solamente por el trabajador, sino por las personas, es decir, las familias que están detrás de este trabajador, quienes reciben esa satisfacción salarial producto del trabajo. Es bien interesante. Vamos a ver en el número 4. El cuarto derecho dice, a la luz de la Constitución, que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Imagínese que acá esté trabajando alguien y al final le diga, mira, te voy a pagar con lempiras. Te voy a pagar con lempiras. Y dice alguien, ¿qué hago con lempiras aquí en El Salvador, verdad? Tiene que ser con moneda de curso legal, la moneda que está circulando en nuestro país. Por otro lado, podría ser de que el patrono le diga al trabajador, te voy a pagar con aguacates, pues, ¿verdad? Ya que trabajaste, te voy a pagar con mangos, te voy a pagar con Además, aquí está este asadón, con esto te pago. Eso no, según la Constitución, debe pagarse en moneda, es decir, el efectivo, es decir, dinero, ¿verdad? De circulación nacional, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el salario y las prestaciones sociales que los trabajadores tienen se constituyen en créditos privilegiados, oiga bien, en relación con los demás créditos que puedan existir contra el patrono. Es decir, el patrono puede tener sus obligaciones, que hay que pagar algunos créditos, algunas deudas, pero que el patrono venga y le diga al trabajador, no te voy a poder dar $10, mejor te voy a pagar, llévate esa mesa, esa silla, porque yo tengo otras obligaciones. La Constitución dice de que las obligaciones patronales, en primer lugar, deben de ser el salario y las prestaciones sociales. ¿Ok? Pero mire, patrón, págueme. No, si yo tengo obligaciones con el banco, le debo a mis proveedores, la ley y la Constitución, principalmente como derecho hacia el trabajador, establece de que no se puede, los patronos no pueden pagar el trabajo que una persona ha desarrollado con otras cosas que no sea dinero. ¿Ok? Y si el patrono tiene deudas, bueno, la prioridad es el salario. Vamos a ver el número 5. Dice, los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo. A esto la ley le determina aguinaldo. Ahí está en el Código de Trabajo, lo vamos a ver más adelante. Pero en la Constitución, dentro de los derechos laborales, se establece que los patronos tienen que darle a los trabajadores una prima por cada año laboral, ¿verdad? Y aquí la Constitución dice de que es la ley, es decir, la ley secundaria, el Código de Trabajo, quien va a establecer la forma en que se determinará su cuantía en relación con los salarios. Un trabajador gana X cantidad de salario, en esa proporción el patrono le va a dar su aguinaldo. A eso es que se refiere cuando en el derecho número 5 establece que los trabajadores van a gozar de una prima por cada año de trabajo. Esa es la prima, el aguinaldo.
que se paga en relación a la cantidad de lo que gana el trabajador y los años que tiene de laborar para la empresa. Por ejemplo, dice la ley, de 1 a 3 años es un porcentaje, de 3 a 5, 6 años es otro porcentaje, a 10 años, alguien que tenga 10 años ya es otro porcentaje, dependiendo de la cantidad de años que tenga de trabajar en una empresa y del salario que devenga. Así es como se va a calcular lo que es esa prima que habla la Constitución, que nosotros la conocemos como aguinaldo. Muy bien. Veamos la número 6. Muy bien. El número 5 dice, los patronos darán a sus trabajadores una prima. Ok, perfecto. Vamos a la número 6, es decir, el sexto derecho que tienen los trabajadores. Son derechos constitucionales. Ya dijimos que es ley primaria y no hay una ley debajo que la pueda contrariar. No se puede. El sexto dice en uno de los derechos que tienen los trabajadores es que su jornada laboral no puede exceder de 8 horas. La ley dice, y la Constitución, pues que es la ley primaria, dice de que las horas laborales no deben de pasar de 8 horas. Eso es la verdad, ¿verdad? Y además de que en el día las horas laborales no deben de pasar de 8 horas, en la semana laboral deben de ser de 44 horas. ¿Ok? 44 horas son las que se suman durante la semana. Y en el día eso suma 8 horas. Entonces el máximo de horas extraordinarias para cada clase de trabajo será determinado por la ley. Ahora está hablando de horas extraordinarias. Usted podrá decir, bueno, pero si la ley dice que 8 horas, yo conozco a alguien que entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Estamos hablando como de 12 horas. Sí, estos son arreglos que la ley también permite, el Código de Trabajo, en el cual el trabajador como el patrono se ponen de acuerdo. Y el patrono le dice, mira, yo sé que tú sales a las 5 de la tarde, pero quiero que te quedes hasta las 10 de la noche porque la producción lo amerita. Los pedidos lo ameritan. Entonces ya ese es algo que se platica con el trabajador. Y si trabaja después de las 8, a eso se le llama horas extras. ¿Ok? Que es un convenio, pues, que se celebra entre patrono y el trabajador. Se ponen de acuerdo. Entonces le dicen que quiero que trabaje sábado y domingo porque la producción no vamos a alcanzar a sacarla. Pero ya son arreglos entre ellos y lo demás de las 8 horas se llama horas extras. ¿Sí? Y además de que pueda tener horas extras, también la Constitución habla de la jornada nocturna, ¿verdad? Dice la jornada nocturna y la que se cumpla en tareas peligrosas o insalubres será inferior a la diurna y estará reglamentada por la ley. La limitación de la jornada no se aplicará en casos de fuerza mayor. Entonces, una cosa son horas extras después de las 8 horas y otra cosa es lo que consideramos como jornadas nocturnas. Ya ese es otro pago adicional porque la nocturnidad la pagan diferente. Es decir, por el esfuerzo que hace el trabajador. Imagínese, trabaja todo el día y de repente le meten la noche también. Entonces ya esa es otra ganancia. ¿Ok? No es así nomás la cosa. La Constitución está mandando a la ley secundaria, es decir, al Código de Trabajo, ¿verdad?, que determine la extensión de las pausas que harán de interrumpir la jornada, ¿verdad? Es decir, atendiendo a cuestiones o causas biológicas, el ritmo de las tareas, si así lo exige, y la de aquellas que deberán mediar entre las jornadas. Es decir, si usted trabaja 8 horas, el patrono tiene que darle, el tiempo del mediodía para que almuerce. También hay empresas donde a las 10 de la mañana dan un receso de unos 15 minutos para tomarse el café. En la tarde a las 3 de la tarde para un refrigerio. Ya esas jornadas que se van a ir partiendo para un mínimo descanso deben de atender causas biológicas. Mire,
patrón, ¿me da permiso de ir al baño? No, no puedes ir. No, ¿verdad? Es imposible. Entonces, la jornada laboral del trabajador debe de estar respetada por pausas laborales, por recesos. Y las horas extraordinarias de trabajo nocturno serán remuneradas con recargo. Una cosa son las horas extras, pero debe de haber un recargo si dentro de esas horas extras estamos entrando a la nocturnidad. ¿Ok? Entonces deben de ser otros pagos adicionales a los cuales tiene derecho el trabajador. Como ve usted, encontramos en la Constitución allí derechos constitucionales que por el hecho de ser derechos de índole constitucional no se pueden violentar. El patrono no puede violentarlo, no puede. Veamos el séptimo. Dice, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral en la forma que exija la ley. ¿Cuál es ese día de descanso? Según el Código de Trabajo, es el día domingo. El domingo se considera el primer día de la semana y el sábado se considera el último día de la semana, el sábado, que es el día séptimo. Luego, el día domingo, que es ese día, por eso dice el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Entonces, él trabaja lunes, martes, miércoles, el sábado. Y el domingo, por ley, por derecho constitucional, el trabajador debe de descansar. Hay empresas que trabajan hasta las 12 del mediodía del día sábado. Hay empresas que solo trabajan días de semana. Pero lo cierto es que el día domingo es un día de descanso general. Y es pagado. Es pagado. Cuenta dentro de los 30 días de salario que tiene un mes. Entonces, ese domingo usted está en su casa descansando y se lo están pagando. Entonces, ese es el día de descanso remunerado por cada semana laboral en la forma que exija la ley. Entonces, ese día, según la ley, es un día de descanso y que tiene que ser pagado por el patrono. Ahí no estrictamente decir domingo, porque hay cuestiones o situaciones que por la naturaleza misma del trabajo amerita que las personas trabajen hasta sábado y domingo. Pero hay empresas que pactan. Tu día de trabajo no te lo puedo dar el domingo, porque el domingo es un día para X empresas quizás más favorables. Entonces te voy a dar un lunes, ¿qué te parece? Entonces ahí estamos hablando de los entendimientos, de los acuerdos o de los convenios a los que pueda llegar el trabajador con el patrón. Por ejemplo, las empresas de turismo, hoteles, restaurantes, parques, donde como toda la gente en general descansa el domingo, procura ir a visitar un restaurante, procura ir a visitar un lugar de descanso, de turismo. Entonces, los trabajadores en esa rama, como el domingo es de descanso, el domingo es que más se les llena en esos negocios. Entonces les dicen, vas a tener que trabajar domingo porque es el día que más beneficios tenemos, pero el lunes es tuyo. Y ahí pues se llega a un acuerdo. Hay empresas donde los lunes no, otros los miércoles, no sé, el día que se decida dependiendo de la naturaleza del trabajo. Entonces los trabajadores que no gocen de descanso en los días indicados, ¿verdad? Anteriormente, dice ahí, tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten en esos días y un descanso compensatorio. Vea cómo es esto. No pudo descansar el domingo, pero sí lo vamos a poner a que descanse miércoles. Ya dije, por la naturaleza del trabajo. Pero ese sí, como ese día domingo le tocaba su día de descanso, le vamos a remunerar ya, de forma diferente. Entonces ahí se puede llegar a un arreglo de tal manera de no violentar ese derecho del día de descanso, de ese día de descanso por la semana laboral. Entonces es cuestión de ponerse de acuerdo, pero no violentarlo. Bien, el derecho constitucional octavo dice, los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días que señale la ley, es decir, días de asueto
que señale la ley. Esta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición. Esto lo va a regular la ley. Pero en tales casos, los trabajadores también tendrán derecho a remuneración extraordinaria. Ahí está hablando no de un día de descanso, ahí está hablando de días de asueto. ¿Cuáles son los días de asueto? Por ejemplo, tenemos el 1 de mayo, el 1 de enero. Tenemos, por ejemplo, el 10 de mayo, 17 de junio, el 15 de septiembre. Esos son días de asueto, ¿verdad? Que se celebran fechas especiales en nuestro país. Porque también hay otro tipo de las vacaciones, que esa es otra cosa. La ley habla, por ejemplo, de vacaciones, y cuando hablamos de vacaciones estamos hablando, por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, vacaciones de fin de año, que hay empresas que las dan completas, dependiendo, repito, de la naturaleza misma de la empresa, o las vacaciones, los 15 días anuales que la ley dice que debe de gozar el trabajador. Al año, el trabajador tiene derecho a irse de vacaciones 15 días. En algunas empresas no se los dan, pero se los pagan. Como repito, ahí es cuestión de que se pongan de acuerdo. Lo que no se puede violentar ese derecho. Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicio durante un lapso dado, dice en el número 9, tendrá derecho a vacaciones anuales, lo que estoy hablando. En el 8 le habla de días de asueto y en el 9 le habla de vacaciones anuales, 15 días, las cuales tienen que ser pagadas en la forma que la ley determina. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero y a la obligación del patrono de darlas corresponde la del trabajador de tomarlas, ¿verdad? Fíjense que acá constitucionalmente dice que no se puede. Esto es decir, lo aclara porque si no estuviese aclarado, el patrono le diría, no, los 15 días los vas a trabajar y yo te los voy a pagar, pero no te los voy a dar. No, el patrono debe de darle los 15 días de vacación, a no ser que no sea obligación, sino que sea un acuerdo que le diga al trabajador, mira, mejor venite a trabajar porque aquí hay mucho que producir. El trabajador está de acuerdo, entonces lo que va a hacer es el patrono darle lo que le corresponde a la vacación, el porcentaje, y al mismo tiempo si va a trabajar, pagarle aparte por las labores que va a ir a prestar en periodo de vacación, ¿verdad? Pero como repito, se puede siempre y cuando las partes, es decir, patrono y trabajador, puedan llegar a un acuerdo como tal, ¿verdad? No es obligatorio, porque entonces el patrono podría caer realmente en una falta grave porque está violentando derechos constitucionales y el trabajador, la ley le asiste a que vaya y que demande. Vamos a ver. Derecho 10. Dice los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley. No podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Los que están estudiando, por ejemplo. ¿Ya? Hay empresas que los abordan, sí. O sea, lo que se trata acá es de que la función laboral no vaya a interrumpir la función de la educación, ¿verdad? Por autorizarse su ocupación, dice, cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de la familia, siempre que ello no le impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria. Hay excepción, ¿verdad? Ahí hay una excepción de que tal vez el trabajo que un menor de 18 años pueda desarrollar sea esencial porque ese trabajo sostiene a esta persona y sostiene a su familia. En ese sentido, entonces, sí la ley puede permitirlo. De lo contrario, lo que la Constitución procura es que una función laboral no vaya a interrumpir una función de estudiante, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que ya no siguieron estudiando porque les gustó el trabajo y ya vieron dinerito, guau, entonces nada, mejor me quedo trabajando y ya no estudio. La idea no es esa. La idea es que ustedes, entre más estudian, entre más se preparan,
ustedes al final van a lograr unas mejores oportunidades laborales. Esa es la verdad, ¿verdad? De tal manera entonces que podamos establecer esas jornadas como tal, que no vayan pues a interrumpir esa función, educación. La jornada de los menores de 16 años no puede ser mayor de 6 horas diarias, oiga esto. Para una persona mayor de 18 son 8 horas, pero para un menor, ¿verdad?, de 16 años, dice la Constitución que no puede ser mayor de 6 horas diarias y de 34 horas en la semana, ¿verdad? Y aquí dice y aclara en cualquier clase de trabajo. Y asimismo la Constitución está prohibiendo el trabajo de los menores de 18 años y a las mujeres en labores insalubres y peligrosas. ¿Ok? Dice, se prohíbe el trabajo de los menores de 18 años y a las mujeres en labores insalubres o peligrosas. También se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de 18 años. La ley determinará las labores peligrosas o insalubres, ¿verdad? O sea, la ley dice no se puede, siempre y cuando pues el trabajo de estas personas menores de 18 años no se ponga en riesgo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Vamos al 11. Dice, el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. No se puede despedir a nadie, pero si el patrono despide, entonces dice la Constitución que le pague. Y a eso se le llama indemnización, ¿ok? Conforme a la ley, es decir, tal cual lo ha establecido el Código de Trabajo. Bien, el número 12 dice, la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y tiempo de servicio. Fíjese que esto es bien interesante porque como si la gente no sabe esto, la gente renuncia y se va y dice, no, ya me voy. Y el patrono le dice, si renuncias no te puedo dar ni 5. Eso no es cierto. La ley ya establece de que el trabajador, si renuncia, tiene derecho al 50% de su salario. El trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo y le dice, fíjese que yo quiero renunciar a mi trabajo. Ahí le van a dar un formulario, él tiene que presentar sus documentos y la ley dice de que para poder renunciar tiene que hacerlo 15 días antes de retirarse. Darle el comunicado al patrono y decirle, señor patrono, hoy es 1 de mes, quiero decirle que voy a trabajar hasta el 15. Es decir, para que el patrono tenga 15 días y poder encontrar pues un reemplazo. No lo deja tirado. Eso dice la ley, de que tiene que ser 15 días. Entonces el patrono está obligado a darle el 50% de la indemnización al trabajador cuando éste renuncia en esas condiciones. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, la renuncia, por supuesto, produce efectos sin necesidad de aceptación del patrono. ¿Ok? El patrono va y tiene que aceptarlo. No es cuestión que no quiera ni aceptar la renuncia ni pagarle lo que le corresponde a renunciar. Tiene que aceptar la renuncia, ¿ok? Y la negativa del patrono a pagar la correspondiente prestación, dice la Constitución, constituye presunción legal de despido injusto. ¡Wow! ¿No quiere el patrono pagar? Ah, vaya, entonces vamos a tomarlo como despido, pues no me dé el 50%, voy a tener que sacarle el 100%, porque se vuelve como que si fuera un despido. ¿Ok? También habla la Constitución del caso de las incapacidades totales o permanentes, ¿verdad? O cuando muere un trabajador. Esto da pie a que sus beneficiarios tienen el derecho a recibir las prestaciones, ¿verdad? En caso de una renuncia voluntaria que se dé también. ¿Ok? Bien, hemos procurado ver en esta clase estas prestaciones, estos derechos constitucionales a los que tiene el trabajador, pues se agencia esas prestaciones, esos derechos. Y son derechos que no se los otorga una ley secundaria, son derechos que se los otorga la ley primaria, es decir, la Constitución, de lo cual los patronos no pueden negarse a darlos. Son derechos constitucionales. ¿Ok? Bueno, espero que hayamos aprendido un poquito. Abajo de esto está
lo que es el foro donde vamos a platicar en relación al tema que hemos tenido hoy, ¿verdad? Ya después de ver el video, usted puede pasar al foro y ahí vamos a poner un par de inquietudes para que las podamos comentar. ¿Ok? Gracias, jóvenes. Feliz noche. Cuídense.